¿Merece la pena montarte tus propios agentes de inteligencia artificial o para tu empresa? ¿Cómo se monta el agente de inteligencia artificial en 9 pasos muy sencillos? ¿Es seguro utilizar los agentes de IA? He probado los agentes de inteligencia artificial durante más de 30 días. Hice un vídeo explicando cómo montar tu propio agente de inteligencia artificial y lo que te vengo a contar hoy es realmente lo que quieres saber todo el mundo antes de crearlo, que es cuánto cuesta, si es seguro para tu empresa. ¿Cómo se monta? Te voy a hacer un pequeño resumen de los 9 pasos, aunque lo tienes ampliado en el otro vídeo, y te voy a hablar sobre mi experiencia para que puedas tenerlo antes de lanzarte a la aventura. Vamos con el vídeo. Bueno, como te he contado en otros vídeos, yo he creado mis agentes de inteligencia artificial personalizados para mí. Ya sabrás, si estás en este vídeo, que un agente de inteligencia artificial, la principal diferencia que tiene con un LLM, con un Claude, ¿vale? Con un ChatGPT, es que tiene la misma inteligencia artificial, pero que la gente puede funcionar de manera autónoma y que mantiene el contexto personalizado para tu trabajo o para tus tareas, ¿de acuerdo? ¿Es inteligente y tiene sentido montar agentes de inteligencia artificial? Sí, con matices. Yo, por ejemplo, te estoy enseñando aquí en pantalla todos los agentes que creé en un primer momento. Por supuesto, pues cuando empecé a explorar este tema, te vuelves loco y piensas que puedes llegar a la luna con ello, ¿no? Pero lo cierto es que mientras que vas utilizándolo, vas dándote cuenta de que aunque se te ocurran muchas aplicaciones, como fue mi caso, ¿no? Yo creé uno para CRM, otro para especialista en Google Ads, otro para contenido. Pasé muchas de las tareas que yo estaba ya haciendo con Claudio o con ChatGPT, las pasé aquí a la gente porque pensaba que iba a ser muy útil tenerlo un agente personalizado por cada uno de ellos. Y realmente no es exactamente así. La realidad es que eh, hay un coste muy elevado a día de hoy todavía para utilizar la API de Anthropic. Esto te lo explico en el otro vídeo sobre cómo montar los agentes. El tema de la API, y es que los agentes tiran de API de Anthropic, no tienes una tarifa plana, como puede ser la suscripción Pro de ChatGPT o de Claude a través de su chat, en el que directamente pues tú tienes unos créditos mensuales que puedes ir consumiendo en su versión del modelo más nuevo o el último modelo. Aquí, si tú dejas elegido el último modelo para conectarlo por API a tus agentes, vas a experimentar un coste bastante más alto del que te imaginas. Yo, como ya he contado en otro vídeo, el coste que me supuso crear estos agentes de inteligencia artificial fue alrededor de 200 euros. Los creé en alrededor de 11-10 días, todos ellos. El primero lo creé en apenas 50 minutos, que fue el principal, agente George Growth, que es como el coordinador que me ha ayudado a crear y desarrollar todo el resto, pero luego pues se me fueron ocurriendo cosas para ir desarrollando diferentes agentes, ¿no? Ya te digo, al final lo que pensaba es voy a pasar todo lo que yo, para lo que uso la inteligencia artificial, a un agente especializado para tener siempre la misma conversación con cada uno de ellos y que incluso me hagan cosas de forma autónoma. Em, Al final yo creo que es muy importante entender en tu propia empresa o en tu propio contexto qué cosas merecen la pena delegar a un agente o montar en un agente y qué cosas merece la pena mantener en un chat. Y te doy mi ejemplo concreto. Yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que lo que tiene más sentido delegar a un agente son cosas como que estén relacionadas con la generación de código. Yo en mi caso no sé programar y probablemente si tú estás viendo este vídeo seguramente tampoco sepas programar y en tu empresa igualmente habréis detectado un montón de posibles automatizaciones o optimizaciones en procesos que quizás se podrían solucionar con un programita. Pues ese tipo de acciones 100% tiene sentido montarlas en un agente porque el coste te va a salir rentable seguro y eso te va realmente a suponer una diferencia respecto a utilizar un LLM común como ChatGPT o como Claude. Pero
Cosas como la creación de contenido, cosas como la administración de facturas si ya tienes un CRM y demás. Cosas como no sé, recursos humanos, procesos de recursos humanos. Pues ese tipo de cosas, si ya tienes un equipo que lo hace, realmente a ellos no les va a ser muy útil y te va a generar demasiado coste para lo que te ofrece a cambio crear un agente personalizado. Pero todo proceso que sientas que sí que se puede transformar en un programita, por muy sencillo que sea, tiene sentido tener un agente. ¿Por qué? Porque tú tendrás un agente por cada programa que generes y podrás hablar como si fuera el programador directamente de ese proyecto para que te vaya solucionando los diferentes problemas que puedan surgir, para que vaya optimizando ese programa y demás, ¿de acuerdo? Como te digo, el coste de esto sí que te va a ser muy rentable y sí que en ese caso te va a solucionar cosas. Pero yo, por ejemplo, el tema del contenido. El tema del contenido, yo siempre lo he hecho con Claude y con ChatGPT, con una conversación que siempre guarda mi contexto y demás. Vamos, lo que hacemos básicamente todos y me ayuda pues tanto a pensar, brainstorming, como contenido, como definición luego de los copies, enfoque, ángulos de los vídeos, etcétera. Y eso, sinceramente, no tiene ningún sentido que lo tuviera en un agente, como lo tuve en su día. Entonces, ¿por qué? Porque además había ciertas tareas que yo necesito o que creía necesario, ¿no? O útil que la gente hiciera o que la inteligencia artificial hiciera, que es que le daba un montón de vídeos transcritos para que coja contexto de mi mercado y me pueda dar opinión fundada al respecto del contenido que yo le estoy proponiendo. Esto tenía sentido, por supuesto que tenía sentido, pero fijaros, este es un claro ejemplo de que con el agente me costaba muchísimo dinero hacer esta investigación frente a lo poco que me cuesta hacerlo con la tarifa plana de un Claude. Me gasté 30 euros para que me investigara unos cuantos vídeos transcritos de mi mercado de marketing digital para sacar algunos insights al respecto y poder tener una conversación con el agente. Y mientras que haciéndolo con Claude, pues no me cuesta más de 25 euros al mes, incluyendo pues muchas otras tareas, ¿no? Así que, como te digo, piensa muy bien qué cosas se pueden realmente hacer un programita y utiliza el agente como si fuera tu programador, ¿vale? Yo creo que es un buen ángulo para verlo, para enfocarlo hacia tu empresa. Créate el primer agente, tienes el vídeo en mi canal para crearte ese primer agente para tu empresa, habla con él y empieza a hablar con él desde un punto de vista directamente diciéndole que te asesores sobre qué tipos de agentes crear, dándole contexto de tu compañía y diciéndole que solo quieres crear los agentes que realmente tenga sentido porque vaya a suponerte una diferencia brutal respecto a realizar esas tareas con un LLM simple como puede ser Claudio o ChatGPT. Mantén una conversación con tu agente y acaba por meterle tu propio filtro. En mi caso, esto fue lo que hice y lo que mantuve fue lo que te comento. Eh, un agente para un proceso que tengo muy, 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 muy masticado en mi empresa y que sé perfectamente los pasos que hay que seguir, son demasiados pasos, siempre son los mismos y realmente encontré una manera de que ese proceso lo pudiera mantener un agente y que dándole simplemente un input como es una web, me hiciera todo un estudio en una presentación, ¿vale? A la cual siempre le acabo pasando mi propio filtro, pero sí que es verdad que este proceso que yo detecté en mi empresa, en mi proyecto, me ha sido muy útil. Sí que es verdad que tuve que ir afinando mucho el tiro, pero me ha sido muy útil. Es para auditar cuentas de paid media, de PPC, le meto una web y directamente me hace todo el trabajo que yo hacía a lo mejor en 4 horas, que era irme por cada biblioteca de anuncios publicitarios, investigar la web, investigar la competencia, meterme en el Keyword Planner, ver los CPCs, todo eso. Ahora me saco el mayor partido posible porque esto me da todo masticado y yo ya solo le pongo
que bueno, es la parte muchas veces más importante, ¿no? Pero le pongo mi estrategia, le pongo mi visión, le pongo mi filtro y a través de lo que me da, pues me ahorro muchísimo tiempo porque solo veo los datos y analizo la información que me habría costado mucho más tiempo recabar por mi cuenta y de esta manera optimizo mucho mi tiempo. Luego tengo otro agente para recursos humanos, este lo he mantenido porque me apetecía mantener uno, pero creo que no es lo óptimo. Simplemente yo tengo varios proyectos activos, o sea, varias posiciones activas siempre en búsqueda y con este... Y bueno, y en esas búsquedas, en esos puestos activos, en esas ofertas, el candidato tiene que rellenar siempre pues un formulario que se transforma en un Excel al que a mí me llega para poder filtrar los candidatos. Bueno, pues este agente lo que hace es que lee todos los días esos filtros. Yo le he dicho qué filtros me encajan más y qué filtros me encajan menos. Y cuando él detecta que que rellena el formulario alguien que encaja completamente en mis filtros, entonces me da un aviso y yo ya sí no tengo que andar todos los días consultando el Excel para ver si ha entrado algo. De cualquier forma, como te digo, este agente probablemente tenga los días contados. Pero sí que es verdad que si tienes una empresa más grande, quizá te puede ser muy interesante para que ayude a la persona de recursos humanos. Luego tengo otra. Bueno, este es el chat de la auditoría que te comentaba antes. Y este de aquí abajo que te estaba enseñando anteriormente es lo mismo, es un agente que me ayuda a auditar cuentas de clientes externos, pero este es un software que estoy creando para hacer precisamente eso en la red. Por lo tanto, como te decía, al ser un software que lo estoy creando el código en mi ordenador gracias a la gente porque es un programador, yo le voy diciendo, oye, quiero que me crees esto para que funcione en local y a través de una petición web lance el software. Esto tiene muchísimo sentido que lo tenga en un agente, por supuesto, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tengo el coordinador, que es ese agente que me ayuda a coordinar todos los proyectos que puedo tener de IA, que me ayuda a autoprogramarse y demás. Por tanto, como conclusión, ¿merece la pena montarte tus propios agentes de inteligencia artificial o para tu empresa? Sí merece la pena, pero te recomendaría que no te vuelvas loco. Es decir, que hagas un previo estudio y investigación sobre lo que realmente tendría sentido transformar en un agente, ¿vale? Y que entonces esa operativa que veas que sí que se puede delegar en un agente, realmente lo hagas. Porque piensa que para crear cada agente tendrás también que conectarlo con diferentes APIs que te cobran otros servicios y demás. A día de hoy, 15 de abril de 2026, la API de Anthropic, que es el cerebro de tu agente, o digo Anthropic porque le puedes conectar cualquier tipo de cerebro, pero como he dicho en otros vídeos, a día de hoy Anthropic Claude, es decir, el cerebro de Claude, es lo más inteligente durante este mes. Esto puede cambiar cada mes. Entonces, a día de hoy, la API de Anthropic y también de las otras, ¿vale? De OpenAI y demás, es demasiado cara como para sustituir completamente tu uso a través de chat. Es decir, esto es demasiado caro como para sustituir todo lo que haces a través de chat en el navegador con una suscripción premium simplemente de 20-25 € al mes por agentes en local. Ahora bien, como te decía, si lo que quieres, o sea, si después de ese análisis detectas que en tu empresa, que estoy seguro de que algunas cosas vas a detectar que sí merece la pena, crees que pueden automatizarse, crees que pueden ayudar a tu programador si es que lo tienes, o si no tienes programador, con esto vas a poder tener un programador por muy poco dinero, entonces adelante, por supuesto que sí, ¿vale? Entonces, sí, merece la pena, pero hay que bajar a tierra muy bien por qué y cómo vas a montar esos agentes para que te sea lo más óptimo posible. Llegados a este punto, ¿cuánto cuesta? Te lo estaba comentando al principio. A mí crear estos agentes me llevó $200. Me parece una cantidad muy baja comparado con todo lo que puedes conseguir con ese precio. Eso sí, te digo que esto de aquí a unos meses probablemente también va a bajar su coste. Ahora, Claude se ha dado cuenta de este auge gracias a OpenCloud, del uso de su API para crear agentes de IA personalizados.
Y ellos mismos han sacado pues algo parecido a crear agentes dentro de su propio LLM, dentro de su propio chat en el navegador. Pero esto tiene los días contados, es decir, faltará muy poco para que los agentes de IA puedan ser muchísimo más asequibles de lo que te acabo de contar, que ya me parece precio interesante, a través de API. Em, ¿Cuánto puede llegar a costar a día de hoy? Pues hombre, ya te digo, yo creando 7 agentes, conectándolos con diferentes APIs y con diferentes funcionalidades que se autoprograman y demás, me ha costado $200, pero si hubiera seguido usando esos 7 agentes, probablemente me situaría no solo en coste de producción y de creación en $200, sino que a lo mejor coste de mantenimiento y operativa mensual, sumando el de contenido que me chupaba un montón de créditos, probablemente me habría situado en $200 mensual todos los meses. Y ya te digo, o sea, me sigue pareciendo barato para todo lo que da, pero teniendo la posibilidad de venirte aquí a una suscripción con tarifa plana para muchas de esas tareas, joder, ¿qué sentido tiene, no? Si no, por supuesto que lo tendría en el agente, pero siendo ese el caso, ya te digo, haz un estudio para contenido 100% sigue usando esto de aquí y para casos concretos que veas que tiene sentido, efectivamente, usa los agentes, ¿de acuerdo? Otra cuestión muy comentada respecto al tema de los agentes de inteligencia artificial, la seguridad. ¿Es seguro utilizar los agentes de IA conectando, por ejemplo, tu agente de inteligencia artificial con tu cuenta de Google Ads o de Meta? Bueno, aquí yo voy a decir que creo que lo más conveniente siendo una empresa es ser lo más cauto posible. Es decir, creo que lo que tiene sentido dentro de una empresa es tener precaución siempre que se montan cosas de estas. Por eso creo que debes primero empezar sin conectar ningún dato sensible de tu empresa o de tus clientes para ir trabajando con ello y entendiendo poco a poco cómo sacarle el máximo partido. Metiéndonos en harina con el tema de seguridad, por ejemplo, con el tema de Google Ads o Meta Ads, con el tema de publicidad digital, ¿no? que es mi sector, mi campo. O, por ejemplo, con los despachos de abogados, ¿no? Que manejan un montón de información confidencial y no se fían de pasar esa información a una API de Anthropic que a lo mejor luego puede tener información para que otros puedan ver sus datos de mercado o datos sensibles de cliente a través de su servicio preguntándole a la misma inteligencia artificial. Esto, vamos a ver, creo que aquí hay dos cosas. O sea, por un lado, la información de mercado, si es de mercado, es decir, de costes, de márgenes, de coste por clic en mi caso, precios, etcétera, que se paga por publicidad, esto, aunque tú no se lo des a Google Ads, o sea, a Google por Gemini o a través de Gemini o a ChatGPT o a Anthropic, me da igual cuál, esto ya, es que ya existe, ya es público, ¿vale? O sea, entonces, este tema de no voy a conectar la inteligencia artificial con las cuentas de mis clientes porque va a ver los costes por clic que tengo y demás, es absurdo porque es que ya se puede ver a través del Keyword Planner, por ejemplo, de Google Ads, ¿vale? Entonces, esa parte me parece un poco absurda. Ahora bien, em, el tema de los datos sensibles a nivel de información y tal, para el caso de los abogados, por ejemplo, creo que sí que tiene sentido ser un poco receloso y montar tu propia IA en local para esto, que puede salirte por una inversión de a lo mejor entre 3.000 y 4.000 euros como mucho, y creo que te va a ser muy útil para poder funcionar con esa IA en local en tu propio ordenador y que no se filtre esa información a la red, ¿vale? Eso, si realmente quieres tener una ventaja competitiva con el resto, pues te recomiendo que mejor hagas eso. Por supuesto, si eres un despacho de abogados, por poner un ejemplo con información sensible. Dicho esto, creo que, volviendo al ejemplo de Google Ads, de publicidad digital, hombre, si tú conectas tu agente en modo lectura, por ejemplo, a las campañas, creo que te puede ser muy útil para sacar insights que a lo mejor tú no habías visto o reportes que poder interpretar. En este punto te digo que sí que es verdad que yo he visto
algunos fallos respecto a la información que coge de Google Ads o cómo te la muestra. Por lo tanto, todavía no me parece del todo útil y sí vas a tener que pasarle un segundo filtro pasando por campañas. Por lo tanto, yo por eso todavía lo tengo desconectado después de haberlo probado. Eh, pero le veo mucho potencial y creo que es interesante, por lo menos probarlo para saber cómo funciona, de cara a que el día de mañana, cuando funcione fino, poder utilizarlo, ¿vale? Tema de creación de creación de campañas con el propio agente para que te las edite y optimice de forma autónoma. Yo no sé si es porque soy porque hago campañas y tal, pero sinceramente creo que todavía no estamos en ese punto. O sea, crear, optimizar campañas de Google Ads de Meta, creo que tiene que pasar por una cabeza humana, estratégica, y que entienda en qué punto está la empresa. Creo que es interesante dejarle que te envíe, pues, alertas, que te ayude con el reporting y demás, pero que haga campañas automáticamente, punto uno. Las propias plataformas, Meta, por ejemplo, ha baneado un montón de cuentas por detección de acciones automáticas a través de IA. Cuidado con esto. Y punto dos, creo que no debes dejar en manos de la inteligencia artificial decisiones que implican un posible aumento de presupuesto o que te puede hacer subir los costes de tu publicidad. Creo que la publicidad en Google Ads, en Meta, en PPC, tiene que pasar por los ojos de un estratega que por lo menos supervise que esa inversión está siendo adecuada. Es como si me dices que tus inversiones en bolsa las dejas que las haga un agente. Pues sí, puedes hacerlo, pero yo, si fuera mi dinero, no lo haría. Entonces, no dejaría en manos de la gente el que invierta lo que quiera. A no ser que tuviera muchísimo dinero y pudiera dejar una parte ahí, quizá funcionando de forma autónoma, ¿no? Pero creo que todavía no estamos en ese punto. Así que, dicho esto, y volviendo al tema de la seguridad, pues claro, hay que hacer, como te decía al principio, un estudio de lo que se puede y lo que no tiene sentido pasar a un agente o delegar en la inteligencia artificial, ¿vale? Luego, algunas otras claves interesantes respecto a seguridad sería que funciones con el tema de las claves, que tengas mucho cuidado, ¿no? Tanto con las API keys como todo lo que necesites para que funcione el agente, que te lo explico en el vídeo de cómo hacer tu propio agente de IA. Creo que debes de guardarlo en otro ordenador aparte, donde montes esos agentes y lo tengas bien guardado para que no se filtre. Porque tú piensas que si montas un agente independiente que se puede autoprogramar y acceden a él, te pueden reventar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ten cuidado y sé muy pulcro a la hora de guardar las API keys y las contraseñas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se monta el agente de inteligencia artificial en 9 pasos muy sencillos? Como te decía, te lo amplío en otro vídeo, pero te lo puedo resumir aquí también para que tengas un pequeño contexto, ¿de acuerdo? A ver, es un proceso que puede durar menos de una hora, ¿vale? Alrededor de 50 minutos. Lo primero que necesitas es abrir una conversación con Claude para que te vaya guiando con todo este tema. Te lo recomiendo totalmente, aunque sigas un vídeo como el mío, con los pasos, creo que es interesante tener ese chat abierto para que te vaya guiando. A partir de ahí, son 9 pasos: instalar Python, crear el bot en Telegram, crear una API key de Anthropic, instalar OpenCloud, que va a ser lo que nos permita crear ese programa en nuestro ordenador local que tire de Anthropic. Aprobaremos nuestro usuario para hablar con él a través de Telegram, crearemos un script de reinicio automático, configuraremos ese ordenador donde tenemos instalado el agente para evitar la suspensión del PC, añadiremos una skill que considero básica, que es la búsqueda web, y a partir de ahí empezar a funcionar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Yo creo que completa bastante bien todo el contenido que estoy haciendo de inteligencia artificial. Si tienes cualquier duda o quieres que amplíe alguna información, déjalo en comentarios, déjanos un buen like, que nos ayuda muchísimo a continuar con este tipo de contenido que seguro te sirve para tu empresa o para tu proyecto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.